Bueno, el propósito del estudio de hoy es poder continuar con el estudio que se hizo el sábado pasado, en parte. Yo sé que Luisa lo había planeado, no sé a dónde apuntaba ella al final, pero le pregunté si lo iba a continuar. Me dijo que no, así que por ahí quisiera continuarlo yo con cosas, relacionando cosas que son de la actualidad ahora. Estamos estudiando en Estados Unidos y ligándola con otros estudios que hicimos antes, por lo menos en algunos detalles, y que podamos ver cómo todo esto se está haciendo tangible. ¿Alguien que me haga un breve resumen? Si puede ser, yo quiero partir de lo que vimos en la clase pasada, y si hay que repetir y leer alguna cita de nuevo o algún versículo más o añadir algo, siéntanse libres de hacerlo. Por ahí sé que muchos no estuvieron en la clase pasada, así que va a ser beneficioso para todos. ¿Qué hablamos en la clase pasada? El sábado pasado. ¿Alguno que estuvo? La mayoría moral. La mayoría moral. Hemos hecho seguimiento acerca de esa historia, pero nos hemos remitido un poco más al pasado, de los años 50 Sí. y 60, cuando había un fallo de Brown versus Board versus Contra el Consejo de Educación. Consejo de Educación en ese momento, Board of Education. Muy bien. Y que básicamente se pedía la igualdad de educación para las personas de color Claro. raza Y fuimos más al pasado también. También hemos hecho un paralelo con la época de Elena de White, en donde estaba la guerra civil y toda esta cuestión de la esclavitud y las personas que eran adeptas a eso y las personas que no, las actitudes que demostraban y no, aquellos que se mantenían neutrales, ¿no? Después hemos comparado con la historia de quién era, no es que hemos comparado, hemos hecho un énfasis en una persona que es Jerry Falwell. Ok, vamos a repetir después hoy, más adelante. Que es un pastor que, digamos que sería como un conservadurismo extremo de la iglesia bautista. Ok, Ajá. gracias. ¿Pa? Sí, había como una comparación en que cuando surge Estados Unidos como nación libre y republicana, Sí. también está naciendo la esclavitud en Estados Unidos. Exactamente. ¿Eso en qué año era? 1600. ¿Qué dijiste lo de la Cumplimos 400 años este año de la esclavitud en Estados Unidos. 400 años. 400 años ya. O sea, desde que cuando nace la esclavitud, que es ahí. Entonces, si vemos en la línea de Elena de White, que la estudiamos por varios motivos, uno de los problemas que surge es la esclavitud y cómo Elena de White presenta un mensaje diferente al que otras personas, utilizando la misma Biblia, presentaban la esclavitud. El sur defendía su postura con la Biblia, de porque ellos podían o no tener esclavos. Y vimos que todo eso, vimos una cita muy importante que está en inglés, pero le comento una parte por lo menos de la cita. Elena White está hablando, ya después de este punto, cómo el trabajo que se tenía que hacer al predicar el mensaje a los del sur debía ser hecho de una manera mucho más sutil, porque sus ideas todavía permanecían con la opresión que habían ejercido sobre otras personas de color negro en sus regiones. Y parte de la cita dice específicamente, el mismo espíritu de opresión sigue en las mentes de la gente blanca en el sur y se revela, se manifiesta con hechos crueles que son la manifestación del celo religioso. Entonces planteamos el celo religioso y desde ahí parto de este punto y no sigo más adelante porque vamos a desembocar que siempre las manifestaciones de diferentes cosas todas terminan en que es debido al celo religioso. Es lo que quiero que terminemos de plantear hoy y ver cómo hasta en este año está sucediendo eso todavía. Entonces la esclavitud era una manifestación del celo religioso. ¿Qué es lo mismo que el fanatismo? No sé, ¿alguien tiene una respuesta? Vos dijiste que todas las manifestaciones, cuando decís todas las manifestaciones, El celo religioso se puede manifestar de diferentes formas.
en esta línea la esclavitud, pero acá cuando la esclavitud es abolida, ya vimos con Luisa que es manifestación en segregación, por ejemplo, y es otra, pero sigue siendo el mismo celo religioso que Está por detrás. está por detrás de todo, ¿se entiende? Sí, entiendo que la religión tiene diferentes manifestaciones, pero las manifestaciones, vos dijiste algo así como que están adheridas o están relacionadas al celo religioso. ¿Cómo? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo están relacionadas? Por ejemplo, cualquier manifestación que uno tenga. No es cualquier manifestación, sino estoy hablando de un grupo específico de personas. Acá se está dirigiendo a las personas del sur y dice que ciertas acciones crueles que ellos realizan son manifestación del celo religioso que ellos tienen. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la cita ya te ayuda a plantear de que la esclavitud es un celo religioso y el tiempo después lo que sigue ocurriendo son también manifestación del mismo celo religioso. ¿Se entiende, Emma? Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Luisa? ¿Lo dije bien? Tengo que me controla Luisa. Anotar la cita. La cita, sí, la nota de la cita no está traducida. 19.6. Pero la pueden traducir con cualquier traductor. ¿Alguien tiene alguna definición de celo religioso? ¿O me puede remitir a algún versículo que me ayude a entender si esto es algo bueno, si es algo malo? ¿Alguien? ¿Cuál es la O sea, pregunta? entendemos que si la esclavitud es mala, ahora plantearíamos que el celo religioso es malo, pero... Claro, pero hablando del celo religioso malo o bueno. ¿Sí? Lo malo, por el celo religioso mataron a Cristo. Exactamente. El celo religioso persiguieron a la iglesia. Claro. Bueno, quiero que me acompañen a Romanos 10, ¿puede ser? Los 4 primeros versículos, el que lo encuentra lo puede leer. Romanos 10, ¿cuánto? 1 al 4. 1 al 4. Leo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Perfecto, ahí se nos mencionan los versículos. Versículo 2, el celo de Dios que ellos tienen. Y Pablo lo pone como algo bueno o como algo malo. O algo bueno. Como algo bueno, Como algo como malo. algo malo. Sí. Porque dice, ignoran la justicia de Dios y quieren cambiar algo que es de Dios por algo que es suyo propio. Entonces es malo. Entonces, No sería malo si ellos realmente conocerían a Dios. exactamente. Tienen el conocimiento, pero no el discernimiento para entender qué es lo que el texto está diciendo. Buenísimo, Mati. Me gusta esto. Un conocimiento correcto, pero sin discernimiento. Conocimiento sin conocimiento mucho. Claro, Pero no conformes. muy bien. De Bueno. hecho, el sábado pasado lo definimos así, como celo religioso es igual a fanatismo. Exactamente. ¿Cómo lo podemos agregar acá? Entonces, cuando quieren cambiar algo suyo y decir que esa es la nueva justicia e ignoran la justicia de Dios, la gente está yendo a ser religioso. Lo podemos ver ahora que tenemos este ejemplo. La esclavitud era eso. Ellos trataban de defender algo con la Biblia que en realidad ya no iba a ser aceptado en su época, en su dispensación. Fue tolerado en dispensaciones anteriores, pero no. El apóstol Pablo, cuando era Saulo, él yendo a Damasco, masticaba odio hacia los cristianos, tenía un fanatismo religioso Exacto. empedernido, tenía documentación para perseguir a los cristianos, tenía cartas que lo habilitaban a maltratar a los cristianos, pero estaba absolutamente equivocado. Estaba dando cosas contra el aguijón. Exactamente. Bueno, mi propósito no es profundizar en las líneas, hemos estudiado otros estudios de las líneas, quiero avanzar hasta llegar a nuestro punto en la actualidad. Así que, bueno, después ahí sabemos que la acá es abolida, la esclavitud. Y bueno,
Pero comenzó otro problema, como habíamos visto antes. En el 1890, apareció este término que vimos también la clase pasada, que era separado, igual pero separado. Entonces ellos... 1890, perdón. 1890 es el término igual pero separado. Y empieza la segregación en Estados Unidos por ley. Por ley podían segregar. Iban a tener escuelas para blancos, escuelas para negros y todo eso. Pero ¿qué pasa? Ellos pierden el derecho de decir igual cuando en realidad le ponen separado. Si yo lo hago en una formulita matemática, lo que ellos estarían diciendo es blanco igual a negro, pero separado. Y te lo niegan. Entonces no es igual. Lo que ellos planteaban no era igualdad para nada. Entonces, vimos cómo surge todo esto y ya salteando más adelante, lo que Gracia mencionó, acá era, bueno, voy a dejar igual. Lo que Gracia planteó era el juicio que hubo en 1951 y después en el 54. En el 51 falló. Lo que se hizo es que personas negras querían mejor educación para sus hijos y querían que se deje de segregar. Y pelearon en este caso contra el Consejo de Educación de Estados Unidos. Entonces, en el 51 fallan, pero en el 54 logran que ya no se discriminen más y que los negros puedan ir a escuelas de blancos, porque obviamente recibían mucho mejor educación los blancos que los negros. Y bueno, todo eso es un problema. Incluso hoy aprendí algo nuevo. Ya en el 48 los derechos humanos fueron formulados y cada uno tenía capacidad de hacer su vida digna. Y en este caso, cuando estaban segregando, Estados Unidos no está cumpliendo por un periodo de años no está cumpliendo con la Declaración de los Derechos Humanos, porque el derecho también a la vida es que no te discriminen. Era universal. Era universal. La Declaración Universal de los Derechos. Exactamente. Dice a la vida, derecho a la vida digna y derecho a la no discriminación, artículo 1. Exactamente. Entonces, otra cosa muy interesante, que hablamos de que Estados Unidos cree que su origen es diferente al origen de otros países y ellos están por arriba de la ley y están exentos de un montón de cuestiones. Eso es lo que es el excepcionalismo americano. Después llegamos al tema, bueno, había un montón de segregaciones en las escuelas privadas empezaron a segregar, pero Estados Unidos tomó medidas de volverle a hacer pagar los impuestos, porque las escuelas están exentas de los impuestos. Si ellos discriminaban en su escuela, tenían que pagar el impuesto de nuevo. Vimos casos famosos de eso, se puede investigar. Pero llegamos más adelante y vemos que nace la mayoría moral en el 79. Y ya estudiamos esto también, pero ahora vamos a continuar desde este punto. Y capaz si agregamos información, entonces libres de opinar, comentar, escribir cosa que sea valiosa. Surge la mayoría moral. ¿Qué es la mayoría moral? ¿Alguien se acuerda? ¿Que me diga? Yo creo que es como una alianza de iglesias protestantes que tratan de influir su pensamiento en la política, participación en la política para llevar a cabo sus ideas. Luisa mencionó la clase pasada que alrededor de los años 70, justamente como un grupo religioso, Sí. ellos que eran cristianos conservadores, empiezan a pensar en cómo pueden influenciar en las políticas de Estado. Sí, claro. Entonces, las mismas personas que querían continuar segregando, pero ahora ya no podían segregar más, quieren ingeniárselas para, de alguna manera, poder influir en las decisiones políticas del país para salirse con la suya. ¿Qué está por detrás de esta motivación? El celo El religioso. celo religioso de nuevo. La mayoría moral es una organización política de Estados Unidos con orientación ultraconservadora. Y en su fundación, al único partido que apuntan a querer transformar es el Partido Republicano. Y bueno, vimos personajes involucrados como Jerry Falwell,
en esto, que era un predicador, un telepredicador, teleevangelista. Y bueno, y también Randall Balmer, que fue el primer pastor que se afilió a un partido político. Ok, Randall Balmer también, primer pastor que se afilió a esto. Al republicano. Y bueno, ¿qué intentaron hacer? Intentaron influir en la política. ¿Cuál era su agenda? Su primer logro fue que Reagan, que era ultraconservador, saliera de Sí, en el año 80, 81, No, en el 80, 80. Reagan fue su primer victoria. Y después más adelante ellos lograron la reelección de Reagan y que Bush también. Bush padre quede en oficina en el 88. 1988. Y ahora les quiero leer que ellos pensaron que habían logrado su cometido. Y hay una noticia el 12 de junio de 1989 donde Sherwood Falwell mismo proclama: nuestra misión ha sido cumplida. Hoy la mayoría moral va a cerrar sus puertas. No, la mayoría moral va a cerrar sus puertas este verano. Como que el objetivo de la mayoría moral había sido cumplida en estos 10 años que tuvieron la capacidad de influenciar la política de Estados Unidos, poniendo a 2 presidentes republicanos en el poder. ¿Sí? Entonces esto justo acá en este año comienza nuestra línea. Y toda esta historia nosotros no la podemos ignorar, porque los problemas que se crean acá es lo que nuestra nueva línea de reforma tiene que resolver. Porque ¿cuál es el propósito de una línea de reforma? Reformar algo que se había perdido la forma. Exactamente. Entonces, tenemos que encontrar cuáles eran los problemas de las historias pasadas para ver cómo se manifiestan en la nuestra y cómo podemos nosotros resolverla, o cómo Dios tiene planeado resolverla, y nosotros somos copartícipes de eso. Amén. Así que viene por ahí. 1989. Y bueno, hay un montón de cosas que quiero por ahí mencionar. ¿Qué es lo que tenía por detrás? La mayoría moral surge como respuesta de estos evangélicos y conservadores a un montón de movimientos que hubieron en el pasado. Creo que en los 60 estaban los movimientos de los derechos civiles, después de la mujer, los movimientos de derecho gay y un montón de cosas más. Incluso estaban en contra porque Estados Unidos había prohibido la educación religiosa en las escuelas públicas, y ellos se oponían a la decisión de la Corte Suprema de esto y decían que era necesario que la Biblia se estudie en las escuelas y un montón de cosas. Y también se oponían a que la Corte Suprema saque algo relacionado con el aborto y la legalización del aborto. Entonces, en respuesta a todos estos problemas, nace la mayoría moral. Tenemos que entender qué es lo que estaban luchando para entender cuál es su postura y en realidad cuál es su error en la postura. Incluso porque es muy peligroso, ellos van a usar un montón de veces la Biblia y un montón de veces argumentos aparentemente religiosos para fundamentarlo. Así que bueno, es otra cuestión de mencionar, si alguien tiene algo más. Tengo una parte, unos artículos acá que listan un montón de cosas y cómo ellos después, más adelante vamos a ver, a las catástrofes naturales dicen surgen por los homosexuales, surgen por los abortistas, un montón de otras cosas. Entonces, acá vemos nosotros cuando comenzamos la línea de reforma, el cambio de presidente de Reagan a Bush. Y la mayoría moral se disuelve porque dice ya cumplimos nuestro objetivo. Pero Sherwood Falwell se jubila en el año 87, pero él no deja de trabajar por esta causa que él tenía. Entonces él sigue haciendo tours políticos, sigue haciendo tours dándole ánimo a los pastores de diferentes denominaciones protestantes que se unan y se metan en la política. Eso es el tour que hacía
Jerry Falwell. Y acá voy a poner los hitos de nuestra línea de reforma. No sé si sobre todo vamos a mencionar algo, pero acá en el 96 ocurren ya varias cosas interesantes. Jerry Falwell en el tour político animaba a los pastores a que se unan a cualquier causa política y den sus ideas, sus opiniones y puedan influir. Entonces ahí vemos claramente unión de iglesia y de Estado. El problema que ahora tienen que sortear, digamos, estas personas que tienen la misma idea, el mismo celo religioso y quieren cumplir los mismos objetivos que en historias pasadas, es que ahora los derechos civiles, los derechos de la mujer y otras cosas despertaron mucho más a la población, está más abierta y ahora sus ideas de pronto suenan muy radicales para el oído de cualquier persona. Entonces ellos tienen que encontrar alguna manera de disfrazarlo y así poder transmitir su idea de fondo, ¿no? Porque ¿qué pasa si te dicen, si vendría alguien y te dice lo de la esclavitud? En tu época decís, estás loco. Porque nosotros ya, gracias al trabajo que otras personas hicieron con nosotros en la historia, gozamos capaz de más libertad, mayores derechos y un montón de cosas que deberíamos estar mucho más agradecidos por ahí de lo que estamos. Y las ideas que ellos planteaban eran muy radicales, entonces queriendo sumar más gente mediante los tours políticos, otras cosas y que haya varias opiniones que se metan en la política, podría de esa manera no sonar tan radical. Ellos tienen las mismas ideas de segregar y discriminar a las personas, a los negros, a las mujeres y un montón de cosas. Después, en 2001, en el 9/11, hay una entrevista que se le hace a Jerry Falwell 8 días después de la caída de las Torres Gemelas. Esto, a ver, ya les digo. 19 de septiembre. No, pero esto es dejo nuestro hito. No pongo la fecha ahí de la entrevista, pongo la fecha de nuestro hito. Porque la entrevista habla del hito. Dice un montón de cosas, si ustedes la quieren leer, yo les puedo pasar el link. El 19 de septiembre. Y entre las cosas que dice, les comento, Falwell habla, dice, traduciendo así rápido, los abortistas deben ahora sufrir por causa de ¿cómo se llama? Por burlarse de Dios, porque Dios no debe ser burlado. Dice, cuando se destruyen 40 millones de bebés inocentes, hacemos a Dios enojar. Entonces dice, los paganos abortistas, feministas y los gays, lesbianas, que están tratando de llevar su estilo de vida a cabo y cambiar el estilo de vida de la forma de vivir que era americana, que yo tenía la forma de vivir americana en los años anteriores, están secularizando América y dice, yo les apuntaría mi dedo a su cara y les diría, ustedes hicieron esto, hablando del incidente de la Torre Gemela, del ataque terrorista. Entonces yo quiero que pensemos por algún momento cómo en la mente de Jerry Falwell logra relacionar un evento o algunos eventos de que lo acaba de decir con un ataque terrorista. Porque nosotros sabemos que no es así. ¿Entendés? Hay un montón de cosas. ¿Cómo va a decir que es un castigo directo de Dios por la libertad de las personas? Si Dios deja a las personas libres de hacer lo que ellos quieren, de elegir su vida y cómo la quieren formar. Entonces, este es el mismo argumento. Él va a tener el mismo argumento que resuena, y voy a compararlo ahora mismo con una noticia de Fox News de este año, de cómo ellos reportan la noticia. Porque en vez de reportar la verdad, dice un problema de armas en un tiroteo, es que en realidad en Estados Unidos hay muchas armas y es muy fácil obtener un arma, ellos opinan que es por otra cuestión. Entonces, de alguna manera quieren meter sus ideas, imponer su moralidad, creen que es su derecho imponer la moralidad de ellos sobre otras personas. Y otra persona puede pensar distinto que yo y listo, ¿cómo haces? ¿Cómo trazas la línea? Entonces, es muy interesante. Acá, ya aparte de esto lo habíamos dicho, que le echa la culpa a los homosexuales, a los abortistas y todo eso, pero esta es la cita de Jerry Falwell que me parece más fuerte.
porque directamente les echa la culpa a ellos y no tienen nada que ver. Entonces, en nuestra historia, acá en 96 también marcamos Fox News, que sale acá. Entonces, por primera vez logran unir tres cosas importantes. O sea, se une Fox, se unen los evangelistas y se une el Partido Republicano. Esto es lo que se logra en nuestra historia. Que antes por ahí no se había logrado del todo una unión tan fuerte de tres cosas. Así que Fox News es un canal de noticias de Estados Unidos. Manejado por las iglesias protestantes. ¿Se llama? Por primera vez se unen, Se logra unir estas tres cosas, la media con los evangelistas o los protestantes y un partido político. Porque antes no podían, los protestantes no influenciaban tanto el partido ¿Y eso lo pones republicano. en el 96? ¿O en el 2000? Sí, a partir del 96 lo podemos ver en nuestra. Sí. Solo clarificaría eso, digamos, que o sea, la unión se trata de Medios, el protestantismo sí. y el republicanismo. Claro, el partido político republicano, los medios y el protestantismo. Y Solo repito lo que dijo Juaco, así queda bien. vas a aclarar que Fox no es mejor de iglesia, sino por mucho republicanismo. El fundador de Fox era republicano El fundador de Fox era republicano, dice. Gracias, Juaco. y todo el staff era adepto al partido político. Claro. Se supone que un partido político va que un grupo de prensa no puede pertenecer o no puede ser, o sea, no puede hacer que sus formas de transmitir las noticias sean favorables para algún tipo de partido Exactamente. político. En realidad pueden tener como seres humanos, pero no, o sea, como individuos, pero no como una entidad que maneja información y que la transmite, Sí. como lo hace Fox. Pero Fox es republicano, entonces siempre sus noticias hasta el día de hoy apuntan a favorecer al partido político republicano. Buenísimo, gracias. Después, bueno, ahora acabamos de leer la cita de Falwell y nosotros vemos en el pasado, sabemos cómo fue la historia, nos parece descabellada la opinión que él dio ahí enseguida, pero tenemos que ver que Fox News está haciendo la misma cosa con eventos que han pasado este mismo año. ¿Se acuerdan que este año, bueno, hubieron un montón de tiroteos en Estados Unidos? Porque solo surge en Estados Unidos un fenómeno que ocurre mucho más allá que en cualquier otro país. Pero Fox News quería comentar sobre dos incidentes que hubieron seguidos. Uno fue en El Paso y el otro no me acuerdo en dónde. Y alguien hizo un recopilado de tweets y citas que se dijeron en la tele sobre por qué los reporteros de Fox News, o sea, creen que surgió el atentado en primer lugar. En vez de tratar de buscar las causas de buscar las causas reales o de buscar prevenir futuros, ellos se ponen a hablar sobre por qué creen que está haciendo esto. Entonces, entre esas cosas, por ejemplo, tengo una lista, dice falta de moralidad, abortos, cambios en la masculinidad, áreas libres de armas, a ver, explico esa, y que los restos de canales mediáticos en realidad están promoviendo de alguna manera los mass shootings, los tiroteos masivos. Pero bueno, entonces, entre algunas cosas, a ver si hay alguna que me resalta. Algunos dicen, había uno por ejemplo decía, quitamos la enseñanza de religión en las escuelas, entonces los chicos ahora en los 12 primeros años de su enseñanza académica no saben de Dios, entonces no valoran las almas. Tiran una opinión así. Entonces todo lo que ellos intentan es volver a imponer la moralidad y que por ejemplo ahí se estudie de nuevo la Biblia en las escuelas. Pero se están pasando por encima la libertad que otros tengan, otra familia, otra religión, de darle una educación a su hijo laica. Entonces también cambios en la idea de la masculinidad, están obviamente inculpando a los homosexuales y que no tienen una fibra paternal, entonces cada vez se vuelve más como diferente, agresivo, no tiene fundamento.
los argumentos que se plantean. Algunos dicen, sí, si se fijan en los números de aborción, nuestra cultura ya no le importa más la vida. Entonces ocurren cosas como los tiroteos masivos. Algo descabellado. Es interesante ver la lógica que ellos están teniendo, pero nosotros capaz digamos, cuando entendemos esto y vemos que están pasando esas cosas en las noticias y la gente lo está haciendo libremente, nosotros deberíamos ser quienes les avisan a las personas, miren, esta fuente de información es incorrecta y les debemos llevar la atención. Miren las cosas que dicen. ¿Sí? Paco. Sí, por ahí me parece que sería interesante que nos explique por qué, en el caso de esto de la aborción, ¿sí? ¿Por qué unir algo en ese sentido que vos decís que es descabellado unir la aborción con que ya no te importe más la vida? ¿Sí? Porque quizás no todos entendemos por qué vos estás diciendo eso. No sé si me explico o no. Más o menos. Pero que una la relación de que la cultura... Claro, porque vos nos estás diciendo sí. Que porque hay más aborción... Es lo que dice el planteo que hacen los de Fox News. Dicen, como hay más aborción, hay más abortos, hay más tiroteos masivos. Ahora yo te quiero preguntar por qué vos decís que es descabellado. ¿Hago? Yo pienso que porque la mejor respuesta para explicar los tiroteos masivos en Estados Unidos es la fomentación de la supremacía blanca y el hecho de que las armas son muy fáciles de conseguir. Esa sería la respuesta más fácil, pero las personas usan otra respuesta para tratar de manipular al público para llevarlo a creer lo que ellos creen, que es que no tiene que haber abortos. Exactamente. Negando las más superficiales y obvias. ¿Papi? Yo creo que cuando pasó eso del 11 de septiembre que caen las Torres Gemelas y los protestantes empezaron a mandar estos mails, ¿no? Que hemos sacado a Dios de nuestras escuelas y ahora pasan todos estos desastres, y yo que estoy en varias redes y con amigos adventistas, es un tweet, es un mensaje que circuló entre muchos de nosotros. Y creo que hasta lo reenviábamos, recibíamos algo así y lo mandábamos a amigos ateos o paganos, decir, miren, sacamos a Dios de nuestras vidas y llegamos hasta estas cosas incluso. Y bueno, ahora con el mensaje que estamos estudiando, habría que analizar bien eso y ver de qué lado uno estaría, ¿no? Sí, me está costando separar por ahí el trigo de la paja en la teoría, ¿no? De las personas, sabiendo que he seguido un tiempo por cuenta propia de forma empírica Fox News y he visto que muchos de sus programas ridiculizan a Dios. A Fox News no Fox, que es el canal Fox News, ¿no? Los Simpson, American Dad, es un dibujito que ridiculiza a los republicanos y a Dios. Family Guy también, hasta ridiculizan a los adventistas. Por eso me cuesta cómo puede ser, ¿no? No estoy seguro de que sean los mismos, las mismas empresas. ¿Podrías fijarte vos? Sí, yo también me puedo fijar. Pero más que nada me puse a pensar, no sé si ustedes se acuerdan, si estoy equivocado, que leí que Dios a través de la Biblia menciona que si los colegios estudiaran más la Biblia, es decir, la escuela específica, ¿no? En ese momento, sería diferente si la educación para... Claro, pero ella lo hace como una propuesta para los colegios que son fundados adventistas. Cuando ella tiene una idea de volver a la escuela de los profetas y la educación original, dice fundemos colegios y son privados, y ahí es donde propone. Me cuesta por siguiente, ¿no? Ese es un puntito. El otro es que Dios dijo, el terremoto en San Francisco fue por causa del pecado de San Francisco. Luego ella ve en visión en Nueva York, ve caer edificios por causa del pecado de las que hay en esa ciudad, ¿no? Pero no dice que es por los homosexuales. Claro. ¿Cuál es el pecado? Ese es el tema, pero generaliza. Entonces hay una causa, que es el pecado, ahora no especifica cuál. Claro. O sea, acá en cambio están especificando, pero si hay una relación, entonces me cuesta separar completamente uno del otro. Las citas de los edificios me parece que sí mencionan un pecado, menciona de que se cometía fraude, que se oprimía a personas, ¿no? Que por ahí es diferente de los pecados que nosotros pensamos que son más graves. Claro, por ahí tenemos el concepto de que los pecados, la homosexualidad o otras cosas son pecados súper graves, y en realidad hay un montón de otros pecados que los mismos blancos acá que están inculpando a los homosexuales, ellos están practicando esos pecados pero los ignoran completamente. Me
parece que igual el punto es el hecho de que nosotros estamos viendo cómo debería actuar el Estado. Sí. ¿Sí? Entonces, el Estado en ningún punto debería opinar en cuanto a moralidad religiosa. ¿Sí? Exactamente. Entonces, eso es lo que deberíamos diferenciar. Después, si nosotros consideramos como cristianos, me parece que va por otro lado. Exactamente. ¿Sí? Pero el Estado no puede decir que porque falte espiritualidad en las escuelas es porque están aconteciendo estos eventos. Exactamente. Ese me parece que es el punto, Ese es el punto. Que se está queriendo hacer con el estudio. Sí, muy bien, gracias Juaco. Porque nosotros analizamos algunas citas ahora de lo que dicen Jerry Falwell y estas personas, porque en realidad ellos quieren influenciar al Estado, no es porque nos interesa de alguna manera refutar su opinión personal ni nada por el estilo. Sí, solo lo último, que justamente eso, nosotros opinamos con relación a Fox, porque Fox lo que está queriendo hacer es llevarnos a que nosotros votemos. Un grupo, o sea, los republicanos, porque ellos van a traer moralidad cristiana. Exactamente. A la vida cotidiana. Y eso es lo que nosotros debemos rechazar de cualquier punto de vista. Sí, porque lo que se va a llevar es la moralidad que ellos consideran que es moral. Claro. Que puede ser que sea muy distinta a lo que nosotros consideramos que es moral. O que otra persona considere moral y tiene derecho a ser libre y a hacer sus propias elecciones. Buenísimo, Jorge. Me gusta, me gusta. Bueno, más adelante, bueno, esto es uno de los problemas que se ven hasta el día de hoy. Lo que quiero ver es que en realidad la misma opinión que tenía la mayoría moral, ahora Fox News la sigue teniendo con un montón de noticias, porque ese es un ejemplo. Podremos ver un montón de más ejemplos y el punto es ese, que quieren llevar a que el gobierno de Estados Unidos se maneje de una manera, con una moralidad y que gobierne solo para un sector de personas y no para todo Estados Unidos, que tiene un montón de inmigrantes, un montón de diferentes razas, que todas son vidas y tienen derecho a la misma vida y a no ser discriminados. Entonces, si continuamos acá para adelante, en el mismo, si ustedes buscan en Wikipedia la mayoría moral, ya les da una introducción de que en el 2009 se fundó otra organización, otro grupo político que venía del ala más derecha de los republicanos, que se llama Tea Party, o ¿cómo sería? El partido del té. Partido del té sería. Del té. En realidad el nombre lo tienen porque antes de incluso la independencia de Estados Unidos tuvieron un problema, eran colonia de Reino Unido y se popularizó el té. En el Reino Unido toman mucho té y ellos tomaban té, pero les ponían un montón de impuestos al té que venía importado desde allá. Entonces las colonias se revolucionaron, hicieron Boston, en Boston hicieron una junta de Tea Party y empezaron a hacer un montón de desastres. Entre ellos tiraron varios cargamentos de barcos de té al mar y bueno, hasta que después de una pelea lograron tener su propio té y que no les cobren impuestos ni nada. A modo de historia, ¿no? Entonces, dentro del Partido Republicano surge esto, que trabaja con el ala más derecha del republicano y las ideas que ellos tienen. Entonces, el punto es que esto surge porque Obama, el presidente Obama, ahora aparecía en escena y el primer presidente negro. Y a ellos no les gusta nada, si ellos tienen las mismas ideas que tenían antes de toda la historia y querían segregar a los negros. Entonces, como respuesta, forman este partido. Y lo que ellos comienzan es a implementar un montón de teorías de conspiración diferentes y se las lanzan a los medios para que les tengan. Entonces, en cualquier entrevista o en cualquier oportunidad o en cualquier discurso que ellos daban, por ahí mencionaban teorías de conspiración. Por ejemplo, promovían, o sea, decían que el presidente Obama no era nacido en Estados Unidos. El presidente Obama nació en Hawái, ellos decían no, seguramente nació en Kenia. Incluso llegaron a falsificar algo y mostrarlo, pero fue desmentido varias veces. Entonces, entre eso, por ejemplo, decían el presidente ahora de Estados Unidos no es de Estados Unidos, una teoría de conspiración.
Tenían otras sobre teoría de conspiración. Incluso Trump hizo campaña utilizando esto de que el presidente Obama no era... Quiero ver su certificado. Quiero ver su certificado de nacimiento, decía el presidente Obama. No era. Lo cual es mentira. Incluso, bueno, vamos a volver más sobre Trump porque vamos a terminar con eso. Vamos a ver cómo Trump encaja en toda nuestra historia, en nuestra línea. Y después, en 2012, hay una reelección del presidente. Acá, reelección del presidente Obama. Y esto los enoja más todavía. E incluso, entre las cosas que se hicieron antes de la campaña, en 2012, Trump ofreció donar $5 millones al que le devuelva ¿cómo es? Acá lo tengo, lo estoy traduciendo. Que devuelva la publicación y el pasaporte de la aplicación antes de una fecha dada. Entonces ofrecía, creía en esta teoría de conspiración y ofrecía $5 millones a quien le dé el certificado original que supuestamente era de otro país, la partida de nacimiento de Obama. Imagínense ustedes. Así que bueno. Bueno, acá aparece un personaje que ya vimos, que era Steve Bannon en escena, que intenta también unir la parte del republicanismo con otros aspectos conservadores que tienen los católicos, y los intenta unir. Él fue dando discursos y un montón de campañas por otros lados. Pues voy a completar la línea y después vamos a ir hablando más sobre el tema. Bueno, hubo una crisis económica fuerte en el 2009, no sé quiénes se acuerdan, y esto fue utilizado por este partido del T y parte de los republicanos para inculpar, digamos, de que había un montón de problemas en el país, supuestamente por culpa de inmigrantes, otras personas, de que ahora había un presidente negro, etc. Si nosotros vamos a la historia, vemos que lo mismo pasó con Adolf Hitler y hubo una crisis en el año 1929 y Hitler utilizó gran parte de su discurso era de que la situación financiera está siendo arruinada ¿por quiénes? Por los judíos. Ellos tienen la culpa de que ahora estamos en esto, pam pam pam. Y entonces ocurrió toda esa historia. Entonces, lo que esto es, en realidad, es una repetición de la historia. No es el mismo país, no es Alemania, sino que ahora Estados Unidos está inculpando en una crisis financiera, económica, a cuestiones de raza, cuestiones de... los usan como excusa para discriminar, lo cual no estuvo bueno. Entonces, Steve Bannon, entre varias cosas, culpa siempre el socialismo de un montón de problemas, incluso para que vean por ahí cómo piensa él citando, dice: cuando lo llamen racistas, dejen que lo llamen racistas, porque cuando lo llamen racista o xenófobo, lo deberías utilizar como una insignia de honor. Esto dice Steve Bannon. Steve Bannon dice, yo les puedo pasar la cita. Así que es bastante fuerte lo que él piensa y cuál es el propósito. Él estuvo trabajando en la oficina de Trump hasta que fue despedido, creo que hasta el año 2017, así que para que vean en manos de quién está el país, Estados Unidos actualmente. Acá vemos la intervención de Cambridge Analytica, cómo aparece en escena. Cómo ayudan a posicionar al presidente Trump en la carrera electoral mediante algoritmos, utilizando Facebook, utilizando anuncios, utilizando perfiles completos de las personas con datos para influenciar su toma de decisiones y llevarlos a votar por Trump.
en un montón de otras cosas encajan las teorías de conspiración que tenían contra los Clintons. Dentro de la Tea Party surgen, a ver si tenemos nombres de algunos personajes que contra los Clintons logran idear un montón de teorías de conspiración diferentes para que la gente los aborrezca y directamente por no votar a Clinton la gente decida votar a Trump. La más conocida es la de Washington. ¿Cómo es la más conocida? En su periodo original, en Bill Clinton, Sí, estaba la de Whitewater. claro. Y en el caso de Hillary estaba Pizzagate, etc. Sí, había un montón. Sí, había varios. Había un montón. Bueno, y sin continuar más con nuestra historia, acá vemos que Trump asume como presidente. Quiero enfocarme ahora en Trump y cómo ver desde nuestra línea, intentar entender cómo Trump surge, cómo Trump gana ahora el poder y ver una cuestión de que no es de que hizo una corrida magnífica ni nada, sino que grupos de personas en Estados Unidos que están pensando de esta manera, que fueron influenciados por la mayoría moral, que tienen el mismo celo religioso hoy en día, que deciden ahora que Trump los lidere en esta batalla que ellos tienen que pelear supuestamente contra el paganismo, el ateísmo y un montón de otras cosas. Entonces voy a ir desde el 79 en realidad. Donde le hacen la primera entrevista y panorama completo a Trump. Entonces, se llamaba Wayne Barrett, que hizo una serie de artículos en 1969 que describen a Donald Trump. Incluso tengo un recorte original, un recorte del periódico del 79. Hice un poquito de búsqueda y encontré donde este artículo lo describe y lo compara con su padre y compara las políticas que ellos tenían. Fred Trump ya era millonario y ahora Donald Trump empezaba en la industria, también inmobiliaria. Y entonces, entre otras cosas que discuten en el artículo, era cómo Trump se comportaba con las personas que les alquilaba o compraban departamentos. ¿Sí? Entonces, primero, cuando Donald Trump se entera de que este periodista Wayne Barrett iba a hacer un artículo sobre él, ocurre dos cosas. Primero, una amenaza, le dice que lo va a demandar, que lo va a destruir económicamente y no va a poder hacer más nada, no va a poder continuar con su carrera. Pero también le dice, si vos hablas favorablemente de mí, yo te voy a regalar departamentos en mis torres. Entonces, una es amenaza y la otra es incentivo, soborno, darle una recompensa por algo, por un trabajo sucio para que le haga él, que sería en realidad mentir, porque él como periodista no estaría documentando la verdad. Entonces, gracias a Dios, Wayne Barrett no lo hizo y documentó sin miedo alguno cosas que vio cómo Trump manejaba su empresa. Entonces, entre esas cosas, cuando vos eras una persona negra y querías venir a alquilar o comprar un departamento en las torres de Trump o lo que sea, te anotaban, pero al lado ponían una marquita. Dice que ponían una letra C minúscula para decir que vos eras color, que vos eras de color. Entonces, nunca te iban a llamar, nunca te iban a dar oportunidad para alquilar o comprar departamentos porque ellos no querían alquilarlo ni venderle a personas negras. Y otra cosa que hacían era, cuando ellos tenían que alquilar un departamento, veían si la familia que se iba a mudar podía pagar, podía costear vivir en el departamento. Y solo tenían en cuenta los ingresos de la figura paterna. Decían, el padre solo tenía en cuenta el recibo de sueldo del hombre. Y la mujer, por más que podía tener un trabajo buenísimo y todo eso, ni lo contaban en la matemática. No creían que las mujeres siquiera tenían el derecho o aportar a la familia o nada. Y si una chica sola se quería vivir en un departamento y tenía un trabajo que le dejaba, no lo tenían en cuenta. Era política de la empresa. Entonces, ya en el 79, este periodista se encarga de categorizar a Trump como un racista y un sexista. ¿Cómo se llamaba el periodista? Wayne Barrett.
Bueno, después avisaban también de que Trump trabajaba utilizando las mismas políticas que su padre y había heredado no solo plata, sino que un montón de contactos. Pero al pasar de los años, él va usando sus contactos políticos o lo que sea solamente para beneficio propio, de poder lucrar más con la empresa. Yendo más adelante, en el 88, acá en el año 88, perdón que no estoy anotando todo, pero espero que me pueda quedar en memoria o puedan llegar a anotar. En el 88, en una entrevista con Oprah Winfrey, una que conduce un programa muy famoso en Estados Unidos, da a entender que él tiene aspiraciones políticas. Y entre las charlas, él estaba hablando de algunas medidas que tomaría con los inmigrantes y quería para el país y todo eso. Y entonces Oprah le dice, esto parece un discurso político. Y él, entre las cosas que responde, no responde ni un sí ni no, pero dice, América o Estados Unidos tendría mucha más plata si yo fuera su presidente. O sea, siempre exaltando obviamente su ego y su capacidad de tener plata. Pero lo menciona así. Después, él aparece por primera vez en la portada de la revista Time en el 89, pero en ese mismo año, su ahora ex esposa Ivana Trump lo acusa de violación. Después ellos... No, la ex esposa en aquel momento era Ivana Trump y lo acusa de violación a Donald Trump. Creo que pasó una vez más, no tengo el año, pero en los años 2000 pasó de nuevo de que él fue acusado de violación. En el 96 él compra la empresa Miss Universo para las competencias de modelos, la agencia de modelos. Y en ese mismo año él discrimina de nuevo a la chica que había ganado el concurso, que era de Venezuela. La discrimina por ser latina, le dice que debía haber sido ganadora de competencias de amas de casa en una forma muy despectiva, y también le dice que estaba sobrepeso a la chica que había ganado la competencia Miss Universo del año 96. Y creo que salió hace poco de nuevo el problema porque se redesubicó, o sea, cuando volvió en escena, a aparecer en escena Trump, se destapan todas estas cosas de su pasado para ver qué persona es presidente hoy de Estados Unidos. Después, en el mismo año, también se alía con otra compañía para tratar de ingresar con sus negocios y construir torres en Rusia. No sé cómo le fue con eso. Y él, curiosamente, en realidad su primera campaña presidencial fue en el año 2000. Trump tiene su campaña presidencial, pero termina en falla. Un montón de artículos, pueden buscarlo, hablan que las personas que estaban en su círculo ni siquiera le tenían fe y nadie lo tomaba en serio a Trump como presidente allá en el 2000. Y él también utiliza la catástrofe del 9/11, del 11 de septiembre, de la misma manera que Hitler utilizó la noche de... Él usó el motín del fin de la Primera Guerra Mundial, que era el 11 de noviembre, el 9 de noviembre, lo dice como que si era su... No sé si se acuerdan lo de Hitler. Hitler lo dice como que si ahí hubo un cambio en su vida y él se iluminó, quiso restaurar el país y tuvo una epifanía. Trump lo utiliza de manera muy similar si nosotros comparamos. Él cuenta que cómo estuvo en el sitio, cómo fue supuestamente uno de los primeros en responder a la catástrofe. Dice que desde su torre vio a las personas caer, que en realidad estaba como 4 millas, así que no creo que lo haya visto. Pero un montón de cosas. Y él menciona y tiene teorías de conspiración que después diciendo durante los años, entre ellas, por ejemplo, cuestiona que las esposas de los terroristas árabes se fueron antes de los ataques porque sabían que los ataques iban a venir, se vivían en Estados Unidos. Después cuestiona, por ejemplo, que dice que en Nueva Jersey, que es pegado a Nueva York,
grupos de musulmanes estaban festejando el día que las Torres Gemelas cayeron. Que no hay ninguna prueba. Que no hay ninguna prueba para esto. Estos fueron desmentidas vez tras vez. Yo las menciono para que vean que hoy ya estas cosas fueron desmentidas, pero el presidente Trump sigue teniendo en su mente estas mismas ideas de conspiración. Bueno, en 2009, que también es uno de nuestros hitos, Trump se une a Twitter y Trump se une al Partido Republicano. Incluso Trump había donado muchísima plata antes para ambos partidos, para el partido tanto demócrata como republicano, pero a partir del 2009 él solamente se concentra en el republicano, se une y le da su apoyo completo. Tiene una relación obviamente con que ahora las ideas de esta Tea Party resuenan mucho más con él como persona que lo que eran las otras ideas. Se une también con David Bossie, que trajo un montón de teorías, él era el que trajo un montón de teorías de conspiración sobre los Clintons. Incluso David Bossie mismo, años después, dice ahí en un Twitter que admite que Hillary Clinton tenía razón y había una conspiración masiva en realidad de la derecha en contra del presidente Clinton en la época que él estuvo. Entonces como que admite al revés, que en realidad lo que estábamos conspirando para lograr algo y sacar a Clinton del poder éramos nosotros y no eran los otros, ni otras teorías de conspiración. Entonces, después Donald Trump comienza otra carrera política acá en 2014, pero se quiere presentar para gobernador de Nueva York. Y es muy curioso porque me puse a investigar sobre esto y dice que las personas incluso tenían todo firmado como para que él se presente a la carrera y faltaban un par de papeles más, pero él les dice: quiero que me saquen a los competidores, cualquiera que quiera el puesto de gobernador, que me lo saquen de la carrera si yo puedo ser gobernador de Nueva York. Y ellos le explicaban y le decían: no, vos tenés que presentarte como cualquier candidato y ver todo bien. Y él se baja de la carrera. Se quería aniquilar la democracia. Claro. Por ahí no entiende muy bien cómo son no entiende cómo funcionan las cosas. Y después él se baja de la carrera y tengo un Twitter acá que ya lo conocen, no sé si. Dice: por más que no me esté por postular de gobernador de Nueva York, una carrera que hubiera ganado, especifica, tengo mayores planes en mente. Quédense en sintonía, quédense en sintonía porque esto va a pasar. Entonces te da alguna previa de las aspiraciones que él tenía ya en el año 2014. Ahí es el tweet de 14 de marzo del 2014. Entonces ahí ya está planeando la presidencia, empieza a trabajar con Steve Bannon, con Cambridge Analytica y logran todo esto. En el 2016, el resultado de las elecciones en realidad es una cosecha de lo que se plantó en todos los años anteriores. Un montón de gente creía esto, o sea, que tiene estas ideas y apoya estas ideas de que el Estado en realidad impone una moralidad, de que hay que discriminar, de que algunas razas están por encima que otras, que no hay igualdad. Resuenan con estas ideas, entonces deciden votar al presidente Trump. Quiero que vayamos a una cita ahora, que se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 595.3. 595.3. ¿Alguien que la tenga quiere leer? ¿Saúl? ¿Puedo leer? Sí. Pero mientras Jesús sigue intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo, la cual seguirá también dominando hasta cierto punto las leyes del país. Si no fuera por estas leyes, el estado del mundo sería mucho peor de lo que es.
Mientras que muchos de nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, Dios tiene también los suyos entre los caudillos de la nación. El enemigo impele a sus servidores a que propongan medidas encaminadas a poner grandes obstáculos a la obra de Dios, pero los estadistas que temen a Dios están bajo la influencia de santos ángeles para oponerse a tales proyectos con argumentos irrefutables. Es así como unos cuantos hombres contienen una poderosa corriente del mal. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. Cuando la amonestación final sea dada, cautivará la atención de aquellos caudillos por medio de los cuales el Señor está obrando en la actualidad, y algunos de ellos le aceptarán y estarán con el pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. Muchas gracias. ¿Qué les parece? ¿Qué les llama la atención de esta cita? Primero podemos ver, esta cita está en el conflicto. ¿Qué capítulo de conflicto? El capítulo de conflicto en el que está es la última advertencia. ¿Dónde pondríamos eso nosotros en nuestra línea? Fuerte pregón, antes del cierre de puerta de gracia definitivo. Antes del cierre de puerta de gracia definitivo. Cuando ellos... Ahora quiero hacer un planteo por ahí comparándolo con... Y vuelvo a la cita enseguida, pero rapidito para que quede claro. Nosotros estudiamos estos años y son importantes. Sabemos que en esta última dispensación nosotros tuvimos un mensaje, esta es la parte interna, tuvimos un mensaje, que el mensaje fue creciendo de a poquito hasta que el clamor de medianoche fue dado, ¿no? Y después llegamos hasta este año. No lo voy a notar porque está ahí abajo. Entonces el mensaje fue creciendo de a poquito. Si lo contrastamos con lo externo, acá ellos se solidifican como grupo, como Cambridge Analytica, con Steve Bannon, deciden a su líder, como Trump, y lo hacen correr la carrera, y el mensaje también va en aumento. Y recién más adentro, en su presidencia, podemos ver cuál era su mensaje, cuál era su planteo y los resultados que estamos viendo nosotros ahora este año. Yo creo que esta cita, por lo que nosotros entendemos, encaja en esta dispensación. Porque el conflicto, cuando habla de la última advertencia, está hablando de que ocurren los hitos, que ocurre la ley dominical, ocurre acá el cierre de puerta de gracia. La cita habla de este periodo. ¿Sí? Entonces, en los fractales, que ya lo hemos estudiado antes, podría encajar para nosotros acá. ¿Se entiende? Entonces, dice, ahí traduce, en una parte dice los estadistas, en realidad la palabra en inglés es statesmen, habla de los hombres del Estado, los hombres que legislan, los hombres que están en el Congreso, los hombres que toman decisiones en el Estado. ¿Qué les parece interesante de la cita? De que hay dos grupos. Que hay dos grupos y que Dios tiene un grupo de personas Que hacen buenas leyes y otro grupo de personas que en realidad son usados por Satanás. Y los llama, nuestros legisladores son agentes activos de Satanás, dice en una parte. ¿Sí? Pero prestemos más atención. Yo acá voy a marcar dos grupos. Voy a poner agentes de Satanás. Una corriente de información y tenemos los agentes de Dios. Vamos a poner otra fuente de información. ¿Cómo menciona? ¿Cuál dice que es lo que van a hacer las personas que Dios tiene? Van a refrenar. Entonces acá ellos están encargados de refrenar. Y lo que dice que detienen es una poderosa corriente del mal. Entonces lo que ellos están promoviendo es una corriente del mal. Me parece muy interesante porque
trayendo la cita a un montón de estudios que ya hicimos, a un montón de conocimiento basado en estructuras en otros estudios, tiene mucho más sentido. Saber que hay dos corrientes de información. Saber que hay dos corrientes de información Una buena y una y mala. saber que el trabajo de los agentes divinos solo es refrenar por un tiempo, y cuando el tiempo sea, no van a refrenar más. La corriente del mal va a pasar y realmente va a terminar de hablar como dragón en Estados Unidos. Entonces esa es la obra que ya podemos ver. Y dice que las personas que están acá siendo utilizadas como herramientas de Dios, cuando escuchan el clamor final, van a decidir por unirse A los buenos. a los que están predicando, A los siervos de Dios. a los siervos de Dios. Entonces no estamos hablando en la cita de agentes místicos ni nada, son personas que trabajan en el Congreso de Estados Unidos, y yo creo que por eso lo propongo y lo planteo acá. No lo planteo como, estas personas tienen nombre y apellido, y estas personas también. Nosotros las podríamos identificar hoy, y el propósito de que estudiamos un montón de cosas y leemos las noticias y tratamos de aplicarlas a nuestro tiempo es tener discernimiento y saber de qué lado está cada persona y saber si está haciendo la obra de Dios o la obra del enemigo. ¿Por qué vemos ahora lo del impeachment y lo del juicio político de Trump? Porque esta cita se está cumpliendo en nuestro tiempo. ¿No es así? Hay personas que están trabajando para evitar la corriente del mal. Y sabemos que Trump intenta y tiene rasgos dictatoriales, y con el pasar del tiempo se va a convertir cada vez en un mayor dictador. Pero parte del juicio político es por esto. Está impulsado por los agentes divinos que tratan de refrenar esa corriente del mal. Exactamente. Así que tienen que frenar y contrarrestar todo el trabajo satánico que se está haciendo llevado a cabo. Por ahí, perdón. Sí. Es interesante que la cita también marca bien en dónde están este grupo, o sea, estos dos grupos. Sí. Y marca bien claro que hay un poder legislativo. Legislativo. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos buscar estos dos grupos. No en todo. No, sería muy difícil. Te la hace muy fácil. Exactamente. El N. White te la hace muy fácil, muy simple. Sí, dice que muchos de nuestros legisladores son agentes de Dios. Exactamente. Dice que presentan argumentos irrefutables. Y yo creo que un argumento irrefutable no puede ser un argumento mentiroso ni nada por el estilo. Si es un argumento refutable, ¿en qué tiene que estar fundado? La verdad. No en la Biblia, pero en la verdad. Porque hay gente que sin leer la Biblia puede hoy estar actuando de la manera correcta y tener la verdad. Y son estos agentes que están siendo utilizados por Dios. Entonces lo que queda es que de la misma manera que Satanás presentó mentiras en el cielo, mentiras están siendo presentadas con teoría de conspiración, porque al final lo que hizo Satanás es la teoría de conspiración en el cielo. Es la misma herramienta que el ala más derecha del Partido Republicano hoy en día en Estados Unidos, utilizando Fox News, utilizando los evangélicos, está promoviendo teorías de conspiración para tener sus propósitos, poder, lo que sea, que sabemos que de nada sirven ahora. Y quería terminar, no sé cuánto provecho tiene porque creo que hay que continuar más, terminar comparando el fin con el principio, el comienzo de nuestra línea y cómo se da que la mayoría moral existió justo los 10 años previos a nuestra línea y cómo se da ahora en nuestra línea que está terminando de manera muy similar, que por ejemplo 10 años antes se forma la mayoría moral y 10 años antes, en 2019, se forma el partido del T, o acá donde toman fuerza ellos con el mensaje, de la misma manera que nosotros internamente tomamos fuerza con el mensaje. ¿Sí? Entonces, acá arriba nomás, si pudiera agregar, si quieren, vamos a leer una cita antes que nos respalde hacer esto. Conflicto de los siglos 596, una página más allá, punto 3. Capaz con la primera oración ya alcanza, que la tengo. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella.
Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Estos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Bueno, está hablando, mismo contexto, mismo capítulo. Sí. ¿Cómo? Es el 596.3. 596.3. Está hablando del mismo capítulo, así que es el mismo contexto. Y la primera oración dice: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación de poder divino que el que señaló al principio de ella. Entonces, en nuestra obra, en nuestra línea de reforma, tenemos una profecía que se cumple, tenemos un montón de cosas, pero en parte el problema surge debido a que la mayoría moral estaba queriendo imponer sus ideas a Estados Unidos en la política. Y si podemos compararlos, va a terminar de la misma manera. Acá el padre Jerry Falwell, se pone detrás de Ronald Reagan en el año 80 y apoya completamente durante su periodo de todo. Y acá en 2015 nosotros vemos que también Jerry Falwell Jr., el hijo, se pone detrás de Trump y lo apoya incondicionalmente con un montón de cosas también. Creo que hay más para comparar punto por punto y sabemos que no termina acá, pero en 2019 ya estudiamos por otras cosas. Acá el poder pasa de Reagan a Bush y acá el poder ¿de quién pasa? De Trump a Trump. De Trump a Trump. Y entendemos que es la misma persona. Pero eso es lo que nos habilita a hacer el estudio de parábolas. Entendemos que es la misma persona, pero sabemos que a su vez es diferente persona. Y estudiamos varias veces que con los estudios de las revoluciones, por ejemplo, con los levantamientos de los dictadores, Trump se va a levantar más dictador que lo que era. Entonces pasa de Trump a Trump. El caso más claro quizás es la Revolución Francesa, sí, donde el principio del gobierno de Napoleón fue por el pueblo y después hace como un golpe y se transforma en dictador. O sea, es la misma persona pero con dos caras totalmente distintas. Exactamente. Bueno, espero que les haya servido. Fue un repaso, quería mezclar un poco algunos estudios y cosas que ya tenemos conocimiento y base para plantear esto, pero ver cómo se está desarrollando, por lo menos en los eventos externos de nuestra línea, que tenemos que estar al tanto y tenemos que ver qué está sucediendo esto para poder, por lo menos, alertar a otros y que abran los ojos, que sepan a qué prestar atención. ¿Oramos, les parece?